19 meses son los que se contabilizan en El Salvador bajo el régimen de excepción, que pasó de ser una medida para instaurar el orden público a convertirse en una política de seguridad. El trasfondo de este régimen no es mantener la paz y la seguridad de los salvadoreños y salvadoreñas. Se trata de un mecanismo de control social para mantenerse en el poder y silenciar las voces críticas al gobierno en turno. El miedo, como política de Estado, le ha ido muy bien a este gobierno, pues tras 19 meses de régimen han aprobado y reformado leyes, han emitido decretos que para nada benefician a la población, han tapado casos de corrupción de funcionarios y funcionarias del gobierno en turno y con la agravante que si alguien se opone es tildado de defensor de pandillas o colaborador de las mismas. El miedo predomina en nuestro país. Dado las circunstancias actuales, también han ocasionado graves vulneraciones a los derechos humanos, los cuales de ninguna manera han sido respetados. Y todo aquel o aquella que se proclame puede correr el riesgo de ser detenido sin mayor investigación y sin el debido proceso. Esta represión estatal es parte también de una campaña electoral. Los millones que se gastan en publicidad sirven para tapar las grandes grietas de la sociedad salvadoreña y los problemas reales que a diario se viven en nuestro país. Pero ninguna publicidad ni eventos como los Juegos Centroamericanos o concurso de Miss Universo podrá frenar la pobreza y la crisis de los problemas sociales que se tienen. Tal es el caso de las víctimas del régimen de excepción, que no son solo las personas que han sido detenidas injustamente, que muchas han muerto dentro de los centros penales por no recibir atención médica o por las golpizas que soldados, policías o custodios han ocasionado. También es necesario mencionar como víctimas a los cientos de niñas y niños que han sido testigos de cómo por las noches policías y soldados llegaron a irrumpir el sueño y sin mediar palabras detuvieron a su padre o madre, y en casos a ambos. Muchas personas han sido detenidas únicamente por el dicho de un vecino, el cual no les agradaba o han tenido algún problema personal y valiéndose de una sola llamada, acusaron injustamente. Según la Constitución de la República de El Salvador, la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado. No es posible que en un Estado que se considere democrático vulnere derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, de los cuales El Salvador es Estado parte, y que a su base tenga leyes como la Lepina, ahora Ley Crecer Juntos. ¿Dónde queda la protección de nuestros niños y niñas con el régimen de excepción? Siendo estos los más afectados, pues se les ha arrebatado el derecho de vivir y crecer con el amor y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, principio consagrado en la Declaración del Niño. El gobierno no está haciendo absolutamente nada por las víctimas. Al parecer, acá todos son culpables y cientos de niños y niñas están siendo condenados y condenadas a vivir sin saber de sus padres y con la angustia de cuándo les volverán a ver, y en casos a no verles más, porque solo les han entregado los restos de su padre o madre que fue asesinado en un centro penal. Consideramos que este es el sector más afectado de la población, porque es una etapa de crecimiento y formación de la personalidad. Es necesario reflexionar sobre el futuro y que las víctimas de hoy pueden ser los que cobren venganza a un futuro y enfrentarnos a un problema mayor, pues nos está tomando conciencia del dolor de estos niños y niñas de no poder abrazar a sus padres, el bajo rendimiento en sus estudios. En muchos casos han tenido que dejar de estudiar porque solo han quedado bajo el cuidado de uno de los progenitores o con algún familiar, y el alto costo de la vida les impide poder asistir a sus centros de estudio, o por el mismo daño psicológico o bullying que pueden sufrir por parte de sus compañeros de estudio por tener a su padre o madre detenidos,
Recordemos que los derechos que se pierden en caso de auto de prisión formal y de condena por un delito son los derechos relativos a la ciudadanía establecidos en el capítulo 3 de la Constitución de la República, jamás derechos humanos. Es necesario instaurar el orden constitucional, respeto de los derechos humanos y respeto de las garantías procesales. No es necesario la vulneración de derechos para encontrar la verdad, puesto que existe un aparataje de investigación y los medios idóneos para responsabilizar penalmente a quien cometa un hecho delictivo. Es reprochable y condenable que se tomen medidas donde se permita el trato cruel e inhumano para demostrar que se puede frenar la delincuencia y mantener la seguridad. Seremos un país seguro cuando las mujeres, niñas y niños estén libres de violencia y puedan crecer y desarrollarse plenamente.